Primero, para aclarar, esta moción de censura no solo se da por estas llamadas que hace el presidente del Congreso hacia los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sino por todo el proceso, cómo se da el tema de la vacancia al presidente de la República, ¿es cierto? Y por el manejo de los audios, ¿verdad? Sí, en el fondo yo creo que la razón fundamental por la que debemos cuestionar al presidente del Congreso tiene que ser justamente por este tema tan delicado, que es el mal manejo que ha hecho de esta situación, vulnerando una serie de principios del derecho parlamentario. De hecho, ha violado varias normas de procedimientos establecidos en el reglamento, entre ellos, por ejemplo, que aquel día en el Pleno siempre el reglamento establece que todo tema tiene que estar agendado por la Junta Directiva, y si se necesita ampliar la agenda se tiene que consultar a la Junta de Portavoces. Entonces, el presidente no puede de manera unilateral, ni siquiera porque considere que es un hecho grave, hacer lo que hizo aquel día, ¿no? Suspender la sesión del Pleno, cambiar la agenda, colocar estos audios que según él no sabía ni siquiera cuál es su contenido. Entonces todavía más irresponsable todavía. Y con esto se ha generado una crisis política de estas dimensiones. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos parece más importante es que el mal manejo de esta situación, porque podemos estar de acuerdo con que los audios tienen que generar una investigación, podemos estar de acuerdo con que hay cosas ahí que son delicadas, pero no se puede manejar un tema de esta manera, menos aún generando, digamos, esta suerte de mal procedimiento que pone en riesgo la propia investigación. Congresista, ¿no? ¿Ustedes han conversado con otras bancadas? ¿Apoyarían esta moción de censura? Bueno, nosotros hemos presentado nuestro recurso ayer. Esperemos que ahora las bancadas coherentemente puedan votar a favor de esta moción de censura, porque una cosa que necesitamos reconducir es el tema de cómo el Parlamento vuelve a un cauce de serenidad, objetividad en el manejo de estos temas. Yo creo que ya el presidente con su conducta ha mellado mucho, digamos, este procedimiento y la imagen del propio Congreso. En este momento necesitamos alguna medida para que podamos reconducir la situación, ¿no? Ahora, ¿están conscientes de que esto puede pasarle una factura y generarle un costo político al Frente Amplio? ¿No sienten que esto les acerca mucho al presidente? Primero negando la posibilidad de la vacancia y ahora censurando al principal promotor de la misma, que en todo caso, aparte del señor Alarcón, sería el señor Merino. No sienten, además en el Congreso hubo esa frase tan fea y tan desacertada contra la señora Silva Santisteban. ¿No temen ese mote de la cercanía a Vizcarra? A ver, nosotros, si la gente revisa cómo nos hemos desempeñado, digamos, durante este periodo, nosotros hemos sido de los principales críticos del gobierno de Vizcarra. Es más, nosotros hemos negado 2 veces seguidas la cuestión de confianza, y por lo cual nos llamaron desestabilizadores del gobierno. Pero fíjense, nosotros realmente creíamos y estábamos convencidos de que no podíamos aceptar dentro del Ejecutivo voces que son realmente antiderechos, que no valoraban la crisis, que estaban en realidad haciendo las cosas de manera equivocada. Ahora nos toca a nosotros decir una vacancia no corresponde, porque eso es lo correcto, porque creemos y estamos convencidos y vamos a pedir que el gobierno de Vizcarra sea investigado, que estas cosas gravísimas y bochornosas que han salido sean investigadas. Ahora, ya tenía un antecedente el Frente Amplio con su vinculación con Vizcarra, con la exministra La Rosa, ¿no? La que se dijo que, bueno, sí formó parte del Frente Amplio, militó en el Frente Amplio y luego se hizo ministra de Mides, y mucha gente dijo, es la ministra que sería la cuota de poder para el Frente Amplio y del señor Marco Arana. Miren, eso se habló mucho en el periodo anterior.
Se dijo que esa era la cuota del Frente Amplio. Sin embargo, la ministra finalmente estuvo en el gabinete como estuvo cualquier otro ministro, nunca se generó ningún vínculo más allá cercano con el Frente Amplio. El Frente Amplio seguía siendo muy crítico a ese gobierno, y lo hemos sido en este periodo aún más, ¿no? En este periodo hemos sido aún más, y nosotros somos de los principales cuestionadores. Creemos que sí, yo repito, esto se tiene que investigar, esto nos puede llevar a establecer un delito y establecer causales de vacancia, se podría hacer. ¿Y puede usted muy brevemente establecer la diferencia entre la vacancia de PPK y la vacancia de Vizcarra? La vacancia de PPK, que fue promovida, organizada y auspiciada por el Frente Amplio en los mecanismos estrictos que el reglamento del Congreso establece. Presentación de moción con un número determinado, admisión con un número determinado, y si hubiese llegado los votos correspondientes sin pedir ninguna comisión investigadora. ¿Cuál es la diferencia con Vizcarra ahora? En el caso de PPK la situación era distinta. En el caso de PPK habían elementos suficientes para decir no solamente que había ocultado información, sino que se habían cometido una serie de ilícitos graves. Él mismo había terminado aceptando, recuerden esa conferencia de prensa en el que él termina aceptando que sí ha sido parte de esas contrataciones, etcétera. Ahora, en el caso de Vizcarra, nosotros creemos que podría llevar esto a una causal de vacancia, podría ser, bien hecho podría ser. Congresista Vázquez, la escuchamos, decía o le planteaba si es que en todo caso hay algún tipo de medida, un barómetro, si en el concepto de la incapacidad moral hay una forma de medir quién es más moral, quién es más inmoral, y si alguna inmoralidad es más proclive que otra a la vacancia, si comparamos entre Pedro Pablo Kuczynski y el señor Vizcarra. Sí, miren, yo creo que una regla importante que se debe respetar son hechos probados, una prueba fehaciente que determine que realmente hubo una situación que es insalvable, digamos, desde el punto de vista ético. En el caso de PPK se descubrió, él aceptó que su consultora recibido dinero de la corrupta Odebrecht, y él decía que claro que él no se dio cuenta, justificó, pero eran hechos probados, y ya eso terminó pues con estos videos que demostraban cómo se negociaban los votos. Pero por eso tengo que inferir, pero se tendría que inferir, congresista, entonces, que el audio para ustedes no es una prueba de obstrucción a la justicia y de una serie más de cosas que se habría de encubrimiento real, no es una prueba. No prueba, digamos, esos delitos. No. Eso no se ha dicho. Lo que hemos dicho nosotros es que ese tipo de videos debieron introducirse dentro del proceso de investigación que ya estaba en marcha. Y eso se debió valorar debidamente, porque incluso si tú sacas una prueba de un proceso de investigación que ya está en marcha, estás viciando el proceso. Eso es lo que sucede. En este caso... Pero recuerda usted, y discúlpeme que sea un poco impertinente, ¿no? Pero discúlpeme si le resulta impertinente, pero recuerda usted que el tema de PPK tenía una investigación súper abiertaza, que era el asunto de la Comisión Lavallato, y que igual se hubiese podido argumentar esa prueba, pónganla en la Comisión Lavallato, métanle ahí, y hay que esperar la conclusión de la Comisión Lavallato a ver si encuentra responsabilidad, si se encuentra responsabilidad. Yo siento Vuelvo al tema, Manuel, de que son hechos probados. PPK finalmente terminó aceptando, y era un hecho grave de corrupción que terminó aceptándolo. Ahí ya no había que hacerle, que la comisión seguro tendría que... Entonces, para establecer un tema de vacancia por incapacidad moral, necesitamos que el incapaz moral reconozca su incapacidad moral. No, necesitamos que haya una prueba certera. Eso es lo que necesitamos. Perfecto. Congresista, sabemos y ya lo han dicho que van a votar a favor de la censura en contra de la ministra de Economía. Eso lo tienen que ver hoy día. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha ya decidido, no se ha votado esto? Al parecer no hay los votos en el Congreso suficientes para la censura. Miren, se genera una serie de suspicacias. El día de ayer teníamos que haber votado ese tema, y sin embargo todos fueron testigos cómo prácticamente todo el día fue dedicado a proyectos declarativos que no generan mayor beneficio que buenas intenciones en relación a las poblaciones.
Eso es los proyectos declarativos. Y no se quería pasar de ninguna manera la votación de la censura de la ministra, lo cual era fundamental. Yo genera para nosotros una suspicacia de que esto no suceda, de que en el transcurso del día el presidente no ¿Cuál es la aparezca, suspicacia, congresista? que se buscan votos, que se están negociando votos, que se están cubileteando, que están negociando con la ministra de Economía, que están vendiéndose votos. Que se trata por lo menos de sondear cuál es la votación para saber cómo manejar la situación, ¿no? ¿Y podríamos decir qué bancadas están en eso? Para no estar, digamos... No, yo no tengo pruebas de cuáles son las bancadas, pero ya sabemos que cada bancada ahora tiene un juego político que realmente nos hace pensar que pueden estar tratando de manejar esta situación. Ya, pero que además nos hacen pensar que cambiamos mocos por babas, ¿no? Si tenemos el Congreso anterior con este Congreso. Si es que es verdad lo que usted está diciendo. Miren, de lejos este Congreso no es el Congreso corrupto del Congreso de los fujimoristas. Pero también este Congreso tiene que ser un Congreso más responsable respecto a las cosas que está llevando adelante, porque no podemos ser un Congreso que está aprovechando de las desazones de la población para sacar adelante cosas populistas. Una cosa final de mi parte, congresista Vázquez. Este asunto de la presentación de moción de censura contra el presidente de la mesa directiva del Congreso de la República tiene que entrar al Pleno. Me imagino que habrá que pelear para que Junta de Portavoces, Consejo Directivo puedan ponerle en agenda en el próximo Pleno, ¿no? Corresponde que hoy lo pongan en agenda. Okay. Pero ¿eso es que corresponde o que tiene que haber acuerdo de Junta de Portavoces? Según el reglamento, una vez que se ingresa una moción de orden del día, se tiene que aprobar por la Junta de Portavoces su ingreso. Por eso, tiene que ser la Junta de Portavoces. Exitoso. Ahora, si logran censurar a Manuel Merino, bueno, pero también hay que decir que hay una igual moción de censura también para, en este caso, Edgar Alarcón. Si logran censurar a Manuel Merino, por supuesto, deja de ser presidente. No sube el primer vicepresidente, sino que se elige presidente del Congreso, ¿no? Según reglamento. Exactamente. Se tendría que elegir y llegar al consenso de un nuevo presidente.